Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy, darles la bienvenida al episodio del día de hoy. Estaremos hablando de números del capítulo 7 al capítulo 8 y vemos una serie de ofrendas de cada una de las tribus y es algo muy padre porque vemos que cada tribu entrega la misma cantidad de cosas, entrega las mismas características como ofrenda. Entonces vemos algo muy tanto importante como de alguna manera difícil de entender. ¿Por qué? Si lo leyeron completo, se habrán dado cuenta de que eran las mismas cosas, lo que pedía de cada tribu para las ofrendas, pero lo describía uno por uno, ¿no? Entonces podemos pensar que realmente hasta cierto punto no era tan necesario tener que describir cada una de las cosas, ¿no? Con que hubiera eh, descrito que cada una de las tribus tenía que entregar lo mismo, pues hubiéramos entendido que era la misma cantidad de cierta cosa, era tal cosa. Entonces vemos que en otros pasajes de la Biblia hay veces en las que sí lo hacen, ¿no? Sí se resume esta parte. Hay veces en las que nosotros o la Biblia nos da a entender que se realizó cierta actividad o se hizo tal cosa, pero sin la necesidad de tener que pues desplazarse o describir todo lo que se hizo en ese momento, ¿no? Pero esto nos lleva a entender que todo tiene un porqué, ¿no? Y en esta parte vemos que para cada una de las tribus era importante llevar esta ofrenda, ¿no? Si nos vamos capítulos anteriores, entendemos que las ofrendas son sagradas para Dios. Tanto para Dios son importantes como para nosotros de igual manera debería de serlo, ¿no? Entonces, o bueno, para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, en esta parte entendemos que era necesario describir esto para cada una de las tribus, ¿no? Y entender que las ofrendas tienen una importancia muy severa o una importancia más allá de lo que podemos nosotros pensar en este momento, ¿no? Entonces, pues sí, las ofrendas son algo importante para Dios y también era algo importante porque no hicieron las ofrendas en un solo día, ¿no? Pudieron haberlo hecho, pudieron haber entregado cada una de las tribus lo que debían en un solo día, pero Dios decidió que se hiciera día por día, tribu por tribu, día por día, ¿no? Entonces esto genera aún más cierta importancia, cierto peso en cada una de las tribus y lo vemos descrito de esta manera, ¿no? Un capítulo completo a describir esto, ¿no? Más de 50 versículos en describir esto, ¿no? Entonces, bueno, las ofrendas como dato importante dentro del pueblo de Israel. Y después vemos que en el último capítulo en el último versículo de este capítulo, vemos que Dios habla con Moisés de una manera pues literal. Así como en algún momento tú te comunicas con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu amigo, con quien fuera, así lo hizo Dios con Moisés, ¿no? Entonces, si nosotros, en el momento en el que nosotros leemos la Biblia, es algo así como, wow, ¿no? Cuando empezamos a entenderla, cuando la meditamos, cuando eh, empezamos a, pues, agarrar esto de aquí y empezamos a entender las cosas, nos damos cuenta que hablar con Dios es algo que nos puede, o en ese momento, estar en el lugar de Moisés es algo que nosotros hubiéramos querido anhelar o queremos anhelar, ¿no? Y sí, en algún momento va a pasar cuando estemos en la presencia de Dios. Pero el simple hecho de pensar que puedes tener esa comunión directa con Dios es algo que nos, nos saca de órbita totalmente, ¿no? Y Moisés tuvo esta oportunidad, ¿no? Entonces, eh, tomar esto con la importancia que se debe, el tomar esa comunión con Dios, pues sí, esa relación con Dios, es algo que a nosotros de igual manera, aunque en este momento Dios responde de diferentes maneras, tenemos la bendición de poder comunicarnos con Él, pero ya no es esa misma comunicación. Ahora Dios se manifiesta por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de diferentes situaciones y por medio del Espíritu Santo, ¿no? Que es obviamente lo que mora en nosotros si nosotros recibimos a Jesús, ¿no? Entonces, no está muy apartado de lo que
Moisés vivió en ese momento. Dios está aquí y aunque no sea el mismo tipo de comunicación, Dios está presente en medio, ¿no? Entonces es algo muy padre y de igual manera debe de tomarse con la dedicación y con la consagración de vida, ¿no? Entonces no menospreciemos los tiempos en los que estamos viviendo el día de hoy. Me refiero a la comunión con Dios, a la relación con Dios. Todo depende de qué tanto nosotros queremos tener a Dios en nuestras vidas y qué tanto queremos estar en esa comunión con Él, ¿no? Entonces vemos un ejemplo muy padre de parte de Moisés. Y después vemos que Dios demanda poner las luces para que los sacerdotes pudieran hacer sus deberes como pues era debido, ¿no? Si nosotros en oscuridad no podemos hacer nada, ¿no? Y les digo, esto es algo pues insignificante al momento de leerlo, pero en algún momento leímos o vamos a leer que Jesús se describe como la luz del mundo, ¿no? Entonces, esta parte es algo pues que nos debería o podemos hacer match con este versículo, en donde ciertamente nosotros no podemos hacer nada si nosotros no estamos, si nos ponemos en este punto en donde estamos en un cuarto oscuro, realmente no podemos hacer nada porque no vemos, ¿no? Entonces, en el momento en el que la luz llega al cuarto, podemos pues hacer ciertas cosas a las que nosotros teníamos pensado hacer, ¿no? Entonces, no es muy difícil entenderlo. Saber que Jesús es la luz del mundo nos da a nosotros otra perspectiva de lo que vemos en este versículo, ¿no? Entonces, esto desencadena pues entender que Jesús de igual manera toma pues cierto papel dentro del pueblo judío, y hasta el día de hoy el candelabro de oro es algo muy significativo para el pueblo judío, ¿no? Para todos los judíos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces después vemos en versículos después que los levitas son consagrados, que los levitas tienen una tarea muy específica y muy especial que Dios demanda de ellos, y después ellos o dentro de lo que Dios describe para los levitas, pues llega un punto en el que los levitas deben de delegar sus tareas, ¿no? Porque sus tareas son trabajos físicos pesados, son trabajos que no cualquier persona podía hacer. No estoy hablando de que tenía que ser una persona específica, sino que estamos hablando de que transportar ciertos muebles, todo el tabernáculo, era algo pesado, ¿no? Entonces tenían que tener pues de alguna manera estar en las mejores condiciones para poder llevar a cabo estas tareas, ¿no? Entonces, pasando ciertos años de edad, ellos ya no podían llevar a cabo estas tareas, ¿no? Entonces, más allá de poner un fin, o más bien de entenderlo de una manera teológica, de alguna manera, o en esta parte, lo vemos como algo general, como algo literal, o como algo que podemos entender como la vida diaria, ¿no? Nosotros como jóvenes podemos hacer varias cosas porque estamos fortalecidos, ¿no? Porque estamos pues de alguna manera bien físicamente, ¿no? Pero pasados los años ya llega un momento en el que nos va a empezar a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es de que las personas que se retiran después de los 50 años ya no están en condiciones de hacerlo, pero siguen apoyando en las tareas de los levitas, ¿no? Que a lo que ellos fueron mandados, ¿no? Entonces, puede sonar un poquito temprano tener que pensar en delegar ciertas tareas, pero hoy estamos hablando de un propósito, ya estamos hablando de que Dios ya tiene un propósito para nosotros, y ya estamos hablando de que podemos llegar a formar parte de un gran ministerio, ¿no? O en su defecto originar un ministerio dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces va a llegar un punto en el que a lo mejor y sí podamos seguir teniendo pues esa servidumbre o esa actitud de servicio, pero esto, más allá de seguir sirviendo, nos enseña que nosotros debemos de
pensar en el futuro, ¿no? Entonces esto conlleva a que nosotros pensemos en las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Que podamos transmitirles lo que pues en algún momento nosotros aprendimos, y que ellos lo puedan ejercer o lo puedan hacer aún mejor que nosotros, ¿no? Entonces, les digo, puede sonar un poquito temprano tener que hablar de esto porque nosotros estamos viviendo ese entrenamiento, pero estar preparados para que nosotros no nos adueñemos pues, de lo que Dios nos entregó, sino más bien entregar pues la estafeta a quien en algún momento lo va a tomar, ¿no? Entonces Dios está presente en medio de estas cosas, y también no darnos por vencidos antes, ¿no? Si tenemos la posibilidad de seguir y seguir, no estoy hablando de los 50 años, sino más bien que nos conservemos en nuestra mejor forma. Si tenemos pues en algún momento descuidar nuestro cuerpo, todo esto conlleva ciertas cosas, entrenamiento, comida, lo que fuera, ¿no? Entonces, más bien mantener una figura que pueda seguir sirviendo a Dios. Y digo, esto puede sonar algo pues no tan dentro de lo espiritual o dentro de lo ministerial, pero déjenme decirles que sí es algo muy importante y es algo que cada cosa cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, el aspecto físico, o no el aspecto físico, sino más bien nuestra condición física puede llegar a ser de gran ayuda en nuestro ministerio, en nuestro propósito, y estamos de acuerdo de que el templo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tiene que estar al 100 este templo, ¿no? Entonces espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida. Espero que Dios haya hablado a tu vida, y los espero para el siguiente episodio. Nos estaremos viendo el día de mañana con los siguientes capítulos, ¿vale? Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Bye.